Buenas noches, queridos hermanos. Reciban un saludo de parte de su programa A la Luz de la Biblia de la Iglesia Bíblica Cristo es Vida. Les saludamos con el amor del Señor. Esperamos que un día más estemos aprendiendo más de nuestro Señor, conociendo más de su palabra y de lo que es su carácter, ¿no? Mi hermano Roberto. Bienvenidos, queridos hermanos, a su programa, como ya dijo nuestro hermano Gustavo, al programa A la Luz de la Biblia. Esta noche estaremos hablando sobre un tema, sobre un atributo de Dios muy importante que muchas veces está fuera de nuestro pensamiento, de nuestra lógica, de nuestro entendimiento, y vamos a tratar de hablar para poder conocer un poco más a Dios. Buenas noches a todos los que nos siguen, un saludo muy cordial, y estamos con un tema muy hermoso sobre nuestro Dios, sobre la omnipresencia. Bueno, el tema que vamos a tocar, hermano, ¿cuál es? La infinidad. La infinidad de Dios, ¿no? La infinidad de Dios, que es más complejito, ¿no? La infinidad de Dios, estaríamos hablando de que Dios es infinito, ¿no? Eso, entonces, hay algo bien interesante que podemos poner de primeras ya, que dice esto, ¿no? Dios es infinito o no tiene limitaciones tanto en el espacio como en el tiempo, ¿no? Si estamos hablando en relación al tiempo, se le llama eternidad. Y si estamos hablando en relación al espacio, estamos hablando de omnitemporalidad. O eternidad. No, claro, omnipresencia, ¿no? Cuando estamos hablando del espacio. O sea, hay que dividir eso. Infinito en el tiempo, infinito en el espacio, ¿no? El tiempo es lo que pasa, ¿no? Los minutos, horas. Y en el espacio es el cuerpo, ¿no? El lugar, lo que abarca, digamos, ¿no? Exacto. Entonces, en ambos casos dice que el Señor es infinito. A la infinitud de Dios relacionado con el tiempo se lo llama eternidad o omnitemporalidad. Eso, no puedo pronunciar. Eternidad o omnitemporalidad. Y a la infinitud de Dios con el espacio se lo llama inmensidad o omnipresencia. Entonces esos dos atributos de Dios, la omnipresencia y la omnitemporalidad, están relacionados con la infinidad de Dios, ¿no? Es lo que vamos a tratar de hablar esta noche, este tiempo. Cómo Dios, ¿no? Dios realmente, para ser Dios se tiene que cumplir estos requisitos. No cualquiera los cumple, ¿no? No vivir. Bueno, este tiempo en el que nosotros vivimos es algo que Dios lo ha creado. Sin embargo, Dios habita no en lo creado, sino, bueno, está acá, pero también está en otro sistema de espacio, otro sistema de tiempo, que muchas veces sale de nuestra comprensión, nuestro entendimiento. Claro, porque lo que pasa es que nosotros los seres humanos vivimos en etapas de tiempo, ¿verdad? Una secuencia de tiempo en el que vamos viviendo varias cosas en ese tiempo, en ese pasar del tiempo. Sin embargo, Dios dice que está presente en todas las etapas del tiempo al mismo tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, Él tiene la capacidad de que, nosotros no entendemos cómo, pero Él está en cada espacio de nuestros tiempos y de los tiempos anteriores, está ahí presente y también está en el inicio y está en el fin. En realidad, Él ve todo como si estuviese sucediendo ese mismo momento, ese mismo rato. Esa es su forma de pensar. Ahora, infinitud ¿cómo le podríamos decir? La infinidad del Señor. La infinitud, ¿no?, de Dios en relación al tiempo y al espacio. Eso, ¿cómo podríamos hablar de algo finito o algo infinito? ¿Cuál concepto, digamos, no? Lo finito es lo que se acaba, ¿verdad? Pero lo infinito es incomprensible. O sea, esa parte, ¿no?, de lo que estamos hablando sobre Dios, no podríamos comprender. Nuestra mente es difícil de que pueda entender esa parte, porque Dios es difícil de entender ya esa parte, ¿no?, de la infinitud, porque Dios es infinito. Claro, ahí la palabra de Dios dice, ¿no?, en Génesis, en el principio
¿no? Creó. Dios creó, dice, ¿no? Pero entonces había un principio y va a haber un final para la tierra, para todo lo que es la creación. Sin embargo, antes de ese principio ya estaba Dios, ¿no? y Existía después del Dios. fin Después va a del seguir fin Dios. va a seguir Dios. Entonces, alguien decía, leí ahí un libro de algún teólogo, que no me acuerdo su nombre, decía que si tuviésemos una hoja de papel y la extendiésemos en todo lo largo que pueden ver nuestros ojos, ¿no? Como el mar, digamos, así, nuestra vida sería un punto hecho con un lápiz en esa hoja gigante, que ese es la infinidad, ¿no? Y nuestra vida, incluso el espacio en el que existe la Tierra, sería como un punto dentro de esa infinitud. Entonces, algo así ilustraba este teólogo, ¿no? Que es la infinidad. Entonces, esa hoja que no podemos ver su principio, no podemos ver su final y es tan inmensa, ese es Dios. Y nuestra vida, nuestro tiempo, es ese pequeño punto hecho con un lápiz, ¿no? Un punto en un mar, podemos decir. En un mar. En un océano gigante. Vosotros vivimos en el punto. Eso. Sin embargo, Dios es todo. Dios es todo. Entonces, como Dios es todo, ese infinito sistema de cosas en el cual Él habita, pero también Dios es tan poderoso que habita en nuestro tiempo, ¿no? En nuestro pequeño tiempo que nosotros tenemos de existencia. Y bueno, ¿por qué no empezamos hablando acerca de la eternidad? Amén. La infinitud de Dios relacionada con el tiempo es la eternidad o la omnitemporalidad, ¿no? ¿Qué podemos hablar acerca de la eternidad de Dios? Como decías, hermano. Bueno, omni quiere decir en todos lados, ¿no? Y temporalidad, en todos los tiempos. Entonces, si hablamos, dice, a ver, voy a leer yo, dice, Dios trasciende perfectamente cualquier limitación de tiempo, de modo que no tiene principio ni fin, ni vive la experiencia de su ser, ni su conciencia de cualquier otra realidad en una sucesión de momentos. En otras palabras, en su experiencia de sí mismo y de toda la realidad ajena a él. Dios no está limitado por los momentos del tiempo. No está limitado. Entonces Dios es eterno, ¿no? En relación al tiempo, bueno, tenemos que dividir dos lugares. Un tiempo, como decías, el Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí es el principio. Para nosotros. Para nosotros, ¿no? En la creación de Dios, o sea, creándonos a nosotros. Por nosotros es que Dios creó el tiempo. Creó el primer día y bueno, nos dio muchas señales, y pienso que para que nosotros pudiéramos orientarnos, creó los cielos, las estrellas, para que podamos guiarnos en este sistema que es el tiempo. En sí el tiempo Dios lo ha creado para nosotros. Así es. ¿No? Pero este tiempo tiene un principio, que está en el libro de Génesis, y tiene un final que se describe en el libro de Apocalipsis. En este sistema de tiempo, en el cual nosotros vivimos, tiene un principio y un fin, y nosotros, mientras estemos viviendo en este cuerpo, en este tiempo, somos personas que tienen un fin. Empezamos, nacemos, crecemos y morimos. Sin embargo, Dios vive, Dios, o sea, no lo limita este tiempo, está fuera de este sistema de tiempo en el cual nosotros habitamos. No tiene principio ni fin, como decía hermano. A ver, leeremos las pruebas, ¿no? A ver, las ¿qué pruebas hay? A ver. Bíblicas de esta doctrina de que nos habla de que Dios es infinito, ¿no? Empezamos. Él es a la vez el primero y el último. Isaías 41:4, eso leo. A ver, ¿qué dice Isaías 41:4? Dice, en la Reina Valera, dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, yo mismo con los postreros. ¿Ya? Entonces ahí está declarando directamente el mismo Señor en sus propias palabras, dice, no, yo Jehová el primero y yo mismo con los postreros. ¿Ya? Él es el primero, ¿no? ¿Quién hizo y realizó esto? Dice, ¿no? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová. Eso está en Isaías 41:4. Hay otra cita, ¿no? Apocalipsis 1:8.
¿Qué dice Apocalipsis 1:8, hermana? Sí, vamos buscando. A ver, Apocalipsis 1:8, ¿qué dice la palabra? A ver. Aquí está. La palabra de Dios dice así: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí nos está mostrando cómo el Señor es, era y ha de venir. Nos está hablando cómo el Señor trasciende, va más allá de lo que, del concepto de tiempo que tenemos nosotros. El era, ha de venir, el era, es y ha de venir. Nos está mostrando los 3 tiempos que nosotros conocemos. Claro, era antes de nuestro principio, ¿no? Antes Claro. del principio, es en este momento porque lo adoramos, se ha revelado en la Biblia y de todo ese tiempo que nosotros tenemos, y ha de venir, y es lo que estamos esperando, ¿no? Con su segunda venida, ¿no? El Señor dice también en Juan 17:5 que el Señor Jesús vivía antes de que existiera el mundo. Entonces, ¿cómo vivía? ¿Dónde vivía? Bueno, nos dice que vivía en el tercer cielo, nos habla de un espacio llamado tercer cielo. Pero antes de que este mundo fuera creado, el Señor ya era, ¿no? Dice Juan 17:5. Ahora dice, dame honra en tu presencia, Padre, dame la gloria que yo tenía junto a ti antes de que existiera el mundo. Entonces, una evidencia bíblica es de que el Señor es eterno, relacionado con el tiempo. Son estos versículos del libro de Isaías, de Apocalipsis, del libro de Juan. El libro de Salmos también nos habla, ¿no? Que dice, Él permanecerá para siempre. En Salmos ¿Qué dice Salmo? 102:26 A ver qué dice. dice, la palabra de Dios dice así: ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Ahí nos está hablando, ¿no? De la permanencia. de la eternidad de Dios, de la Dios, omnitemporalidad, ¿no? Ellos perecerán, mas tú permanecerás. O sea, es como, o sea, Dios no va a envejecer, no va a morir. Nosotros sí. Él es eterno. Ajá. Pero acá es bien claro la palabra que nosotros, bueno, en referencia a ellos, nosotros los seres humanos, vamos a perecer, dice, ¿no? Mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Ahí nos está hablando cómo los seres humanos tendemos a envejecer, ¿no? Crecer, llegamos a la adultez, luego empezamos a involucionar, a envejecer. Ese es el sistema, esa es la forma de pensar lógica de los seres humanos en relación al tiempo. Nace, crece, se envejece y luego muere, pero el Señor dice que va a permanecer. Amén. Entonces, la prueba bíblica de que Él permanece para siempre, hemos leído los versículos bíblicos. Ahora, ¿qué otra evidencia bíblica hay? A ver. Él existía antes de la creación. Génesis 1:1, ya habíamos hablado de eso, ¿no? Juan 1:1 también nos dice lo mismo, 17:5, lo que tú decías, y el 24, ¿no? Lo que hay que puntualizar aquí es que está aclarando la palabra de Dios con estos versículos que Dios ya existía antes del principio nuestro, de la creación, ¿no? Ya existía, no sabemos, o sea, por su infinidad, no sabemos cuánto tiempo antes existió, ¿no? No sabemos, ¿no? Cómo, si existía el tiempo. En realidad, los tiempos fueron creados para nosotros, dice, ¿no? Y realmente Dios está fuera de ese tiempo, ¿no? Entonces, es complicado de entender, ¿no? Bajo nuestra lógica es difícil de entender. El Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, ahí estaba el Señor presente, ¿no? Estaba ahí antes de que se formara todo este sistema de mundo con el cual estamos viviendo. El Salmo 93:2 también dice, firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Son versículos hermosos que nos hablan acerca de la eternidad de Dios. Y bueno, muchas veces nosotros cuando escuchamos esta palabra eterno,
no queremos escudriñar, no queremos entender qué significa. Sin embargo, la palabra de Dios es bien clara y va a haber un momento en que Dios nos dirá, miren, acá yo les dije que no, yo soy eterno. Y bueno, nosotros cuando venimos a los pies del Señor, Él nos promete que vamos a vivir junto con Él en la eternidad. Es una promesa hermosa del Señor en relación al tiempo. A ver, otra prueba bíblica dice que el número de sus años es inescrutable. El número de los años no se puede. O sea, no sabemos. Los años son para nosotros. Sí. Para que nos orientemos. 1990, 2024. Para Dios no existe. Job 36, 26. A ver, ¿qué dice hermano Job 36, 26? La Dice, Reina Valera. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Mira, Dios es más grande de lo que podemos comprender. Sus años no se pueden contar. ¿Esa qué versión es? Es la versión, la Nueva Traducción Viviente. Ay. ¿Por qué no se pueden contar? Porque es eterno, pues. Eterno. Claro. Si fuera un mortal como nosotros, pudiéramos decir que tiene 20 años. No, pero es eterno, no se puede contar. No se puede contar. Esa es otra prueba bíblica de que el Señor es eterno cuando los años no se pueden contar. ¿Qué otra prueba bíblica más podemos ver acá en la palabra de Dios? Para Él 1000 años son como un día por su inmediata experiencia, le dice. A ver, Salmos 94. Segunda Pedro 3, 8, a ver. A ver, eso yo voy a buscar. Salmos 94. Salmo, ¿cuál? La palabra de Dios dice en Salmo 94, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Para ti 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. 1000 años, nosotros, Sí. ¿no? Pues No vivimos, Apenas apenas 70. el 8% de 1000 vivimos, ¿no? Mira que tenemos registro de la historia, no sé de cuántos, 2000 años después de Cristo. Pero antes tenemos cuántos registros de años. No es sabemos. mucho, ¿verdad? No es mucho, o sea, la Tierra. Ahora hablan de los dinosaurios y 25.000 millones de años, ¿verdad? Pero es contable, ¿no? Es un número. Pero aquí dice que no hay número para contar los años del Señor. Y si hiciéramos alguna comparación, entonces 1000 años son como unas horas pasajeras de la noche. Sí. Entonces, no, Dios, esa es otra prueba bíblica de que Dios en relación al tiempo es eterno, ¿no? Sus años son inescrutables, no se puede entender. Él es Dios eterno. Isaías 40, 28, ¿qué dice? A ver, Isaías 40. Voy a leer la Reina Valera. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Dice ahí, el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga de cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Mira, acá nos está hablando de eternidad, nos está hablando de que Él no se cansa, y al final dice que su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, al hablar de eternidad, No, es algo no que entendemos. no podemos entender, no cabe en nuestra mente finita. Y Isaías 40, 28 es qué hermoso, ¿no? ¿Qué más podemos decir acerca de este Precioso. versículo? Él habita la eternidad. Isaías 57, 15. A ver, ¿qué dice Isaías 57? 57, 15. Son versículos de la Biblia. La Biblia es la palabra del Señor, el testimonio que Él nos ha dado para que podamos fundamentar nuestra fe. ¿En quién estamos creyendo? A ver qué dice Isaías 57. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer, se me está cortando para hacer vivir, ¿no? Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado Aquí está. y humilde de de espíritu. ¿Ya?
para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí nos está mostrando, ¿no? Como les decía hace un momento, que Dios va a vivir en la eternidad. Él es eterno, para empezar. Y Él va a cohabitar en la eternidad. ¿Con quiénes? Con los quebrantados, humildes de espíritu. Dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí nos está hablando acerca del arrepentimiento, que las personas tienen que acceder, tienen que proceder al arrepentimiento para que puedan cohabitar con Dios que vive en las alturas y en la santidad. Aquel que dice ser cristiano y no vive la santidad, no se ha quebrantado nunca de corazón, nunca se ha arrepentido. La pregunta es, ¿vivirá con Dios en la eternidad? Va a vivir eternamente, ¿no? Pero no con Dios. Esa es la cosa también, ¿no? ¿Va a vivir? Sí. Mucha gente piensa que después de la muerte ya pues se acaba ahí todo y nada va a pasar posterior a eso. Y por eso es que generalmente las personas en el mundo no piensan en el arrepentimiento, ¿no? Porque solo viven esta vida tan corta que tenemos de 70, 80 años, en la cual hacen todo, tal vez las cosas negativas, malas, que realmente les está llevando al camino de la perdición, ¿no? Al infierno. En realidad el hombre tiene vida eterna, ¿no? Claro, tiene. Siempre va a tener vida eterna. El problema es que va a pasarla con Dios o lo va a pasar en el infierno. Después de la muerte. Después de la muerte. En un lugar tormentoso. O sea, estamos hablando del tiempo, ¿no? La otra es el otro concepto que más adelante vamos a ver es la presencia, la omnipresencia. Omnipresencia. Sí. Dios está en la oscuridad, está en la luz. O sea, para Él no hay oscuridad, ¿no? Nosotros en la oscuridad no vemos, pero Él está presente en todas partes. Y va a vivir en la eternidad en la presencia de Dios, pero en un lugar tormentoso. Sin embargo, los quebrantados de corazón, los humildes, dice Dios, va a vivificar sus corazones y van a habitar en santidad allá en las alturas juntamente con Dios. Otra prueba de que Dios es eterno. Él habita en la eternidad. Y habita con los, como dije, con los que aceptan, se reconcilian con Dios, porque ahorita todos los seres humanos son enemigos de Dios a causa del pecado. Cristo vino, por medio de Él nos hemos reconciliado con Dios, el Creador del Padre. ¿Qué otra prueba más hay, hermano? A ver, Él vive para siempre, dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 40. A ver, ¿qué dice? Yo leo yo. A ver. Porque dice, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Mire, la palabra es clara. Sí. ¿Dónde podemos, qué más podemos aumentar ahí? ¿Dónde podemos escapar de Dios? Ya lo dijo, su palabra lo dice todo, así tan claro. Él vive para siempre. Para siempre. Sí. ¿Qué significa la palabra siempre? Siempre. Siempre, no, para siempre, así es. Apocalipsis 10:6 dice, y juró, dice, ¿no? Por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Claro, en realidad el concepto de tiempo es para este momento, ¿no? Ya yo creo cuando estemos con un cuerpo glorificado semejante al de nuestro Señor Jesucristo, tendría que desaparecer el tiempo, ¿verdad? Y tendríamos que entrar a ese nivel donde Dios vive, donde no existe el tiempo, ¿verdad? Claro. Para que sea eterno. Pero aquí está hablando un poquito acerca de los acontecimientos que van a suceder en ese tiempo, ¿no? Dice, y no habrá más demoras, los juicios se tienen que aplicar. Tenían que aplicarse, tienen que ejecutarse los juicios de Dios, justamente porque Dios está airado con la humanidad, ¿no? Muchas veces las personas dicen, ¿por qué Dios no actúa contra los violadores, los asesinos? Está también descrito en el libro de Apocalipsis que va a lanzar un juicio sobre este mundo como nunca ha habido. Y dice, se refiere a ese tiempo también,
pienso yo, en el contexto de Apocalipsis 10:6. Pero Apocalipsis 15:7 también nos habla de que el Señor vive para siempre. ¿Qué dice Apocalipsis 15:7? 15:7, a ver, dice, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, ¿no? O sea, Dios vive por los siglos de los siglos. Qué maravillosa es la palabra que nos muestra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en los Evangelios, en los libros del Antiguo Testamento, cada versículo, los Salmos, el libro de Job, cómo Dios nos muestra que vive en la eternidad, ¿no, hermano? Sí, a ver, ¿qué sería? Un siglo es 100 años, ¿verdad? Sí. Siglo de los siglos serían 100 siglos. Y dice siglos de los siglos, o sea... Por los siglos de los siglos. ¿Sí lo ves? Sí es. Oh, si hacemos matemáticas. Por eso eso No comprendemos. Eso de la eternidad sale de nuestra comprensión. Sí. Pero la palabra es tan clara, tan simple de entenderla. El Señor dice que es eterno, vive para siempre. Vivo yo para siempre, dice Deuteronomio 30:40. Pero muchas veces eso lo pasamos por alto, ¿no? Creemos que la vida, según nuestra percepción, es esta la que tenemos. Y una mentira que el diablo utiliza es vive, ¿cómo era? Vive el día de hoy. Ya no me acuerdo. ¿Qué te importa lo demás? Vive el día de hoy. Algo así. Vive ¿no? tu vida hoy, algo así. Vive tu vida hoy. Y bueno, un dicho común de los seres humanos, de las personas es, incluso hay canciones, dice que solo se vive una vez en esa vida, hay que disfrutar todo lo que podamos. Sin embargo, la palabra de Dios, la Biblia, es un testimonio escrito que ha sido dejado a los seres humanos, donde nos reitera una y otra vez que Dios es eterno en relación al tiempo y Él vive para siempre. Él vive para siempre. Gloria a Dios. Y lo más Sígueme. triste también es de que la humanidad hace oídos sordos, ¿no? Qué triste que no se informen, porque imagínense, acá la palabra nos dice tan claramente, en cada versículo que hemos leído, de la eternidad de nuestro Señor, de nosotros los seres humanos hemos sido creados y el Creador es Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que tanta ingratitud de la humanidad hacia Dios? Porque no se arrepienten y siguen en sus pecados, viviendo felices, ¿no? Todo es normal para ellos. Y en nuestra actualidad todo se está normalizando. Todos se están metiendo ideas, ¿no? Contemporáneas, mentiras que se están metiendo en esta generación, que en la siguiente generación, como dicen muchos, ya van a ser verdades. Vamos a vivir en un mundo de mentiras. Sin embargo, Dios está presente en todos estos acontecimientos que están sucediendo. Y esto me gusta, ¿no? Efesios 3:11, Dios tiene un propósito que es eterno. Efesios 3:11 dice la palabra de Dios, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, todo es por Él, para Él, por nuestro Señor Jesucristo. Y todos los acontecimientos que están sucediendo en este mundo, dice aquí, tiene un propósito. Ese propósito no es que se ha creado porque cuando Jesús vino, perdió el control, ahora ¿qué hacemos? No, tiene un propósito eterno, o sea, ya estaba diseñado antes de nuestro tiempo en el cual estamos viviendo. Y más adelante vamos a tratar de explicar a qué se refiere esto del tiempo, Dios, cómo Dios habita, qué es el tiempo para Dios, qué es el tiempo para nosotros. Bueno, nosotros lo entendemos, pero para Dios el concepto de tiempo es eterno, tiene otra forma de razonamiento que no encaja bajo nuestra lógica, nuestro pensamiento. De esa manera Dios está mostrando que Él es eterno, omnitemporal, como dicen los teólogos. A ver, estábamos hablando de que Dios no envejece, ¿verdad? O sea, su cuerpo, su esencia no se corrompe.
¿no? Porque nosotros morimos porque nuestro cuerpo se va corrompiendo, ¿verdad? Eso es la inmutabilidad. Claro. Dios no cambia. Y también habíamos visto que Dios vive para siempre. Exacto. Lo contrario es, o sea, en otras palabras, es que es inmortal, no muere. Entonces Romanos 1:23 dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿No? Dios no se puede corromper, Dios no muere. Él es incorruptible e inmortal. Pero los que han cambiado a Dios somos nosotros. Sin embargo, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Nosotros somos los que cambiamos nuestra forma de pensar, nosotros somos los que cambiamos nuestros hábitos. Y bueno, Dios está airado justamente por eso con los seres humanos, ¿verdad, hermanos? Bueno, sí. Una pena. Bueno, otra prueba. Dice, Él es el Rey eterno. A ver, ¿qué dice? Bueno, Él es el Rey eterno, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Al Rey de los siglos. Y seguimos hablando de siglos, ¿no? Sí. Es que esa palabra la entendemos nosotros. La entendemos, nos está en nuestro lenguaje. Pero escatológicamente también tenemos que ver que se habla del siglo y del siglo venidero, ¿verdad? De este siglo, ¿no? Que lo abarca toda la vida. Todo el tiempo. Todo el tiempo que nosotros conocemos. Y el siglo venidero es lo que se va a inaugurar el reino del cielo cuando Él vuelva, ¿verdad? Entonces, la eternidad, en realidad, Claro, ¿no? El siglo y el siglo venidero. En otras palabras, estaría hablando de este tiempo y el tiempo venidero. Algo así. Escatológicamente, el siglo también se lo entiende de esa manera, ¿no? No estamos hablando de 100 años, ¿no? No. Estamos hablando de una época, digamos, de un tiempo, ¿no? Tiempo, exactamente. ¿Qué otra prueba? A ver, dice, Él existía y actúa antes de los tiempos eternos. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9 dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? O sea, nos llamó no por lo bueno que somos. Decía un meme, en el cielo no van a estar las personas buenas, sino las personas que han aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador. ¿Y quiénes son los que aceptan eso? Y aquí habla de la eternidad. Dice, nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras buenas obras. Nos llamó Dios no porque seamos buenitos como todo el mundo hoy en día se considera, ¿no? Yo me merezco el cielo porque yo ayudo a los pobres, yo voy a la misa, yo no robo, yo no miento, yo no me paso el semáforo. No. Dice bien claro acá, nos llamó, nos salvó y llamó, el tiempo pasado, ¿no? Nos salvó y llamó con llamamiento santo, o sea, fue Dios el que nos llamó, no conforme a lo que nosotros somos, dice, sino según el propósito. Más antes estábamos viendo que Dios tiene un propósito eterno, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. O sea, hemos sido salvados antes de la eternidad, pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Antes de los tiempos de los siglos. Eso se llama predestinación. Y los arminianos dicen, usted es salvo, siempre es salvo, ¿no? Peleense con este versículo de la Biblia, no se peleen con nosotros. Por más que ustedes tengan confusión acerca de la predestinación, el problema no es con nosotros, es con la palabra del Señor, porque por más que nosotros no queramos entender la predestinación, pero la palabra está descrita claramente en la Biblia. Porque
ahí dice, ¿no? La palabra es bien clara, dice que fuimos escogidos antes de la creación del mundo, dice, ¿no? Entonces estamos hablando del principio. O sea, Dios creó, ya tenía en mente todo, porque para Él no existe el tiempo como nosotros, una sucesión de hechos, ¿no? Sino para Él lo ve todo en el mismo momento, en el mismo tiempo, ve todo, ¿no? Entonces, para nosotros hay pasado, presente y futuro. Para Dios no hay eso. Todos al mismo tiempo, ¿verdad? Como había uno de esos predicadores que decía que era que el futuro es el pasado para Dios. Sí, el futuro es historia. ¿Y qué dice? Es historia. Título. ¿Qué dice, hermano? Tito capítulo 1, versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. A ver, voy a leer otra versión. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Ese es el gran problema, ¿no? Ese es el gran problema, con que la palabra dice claramente que ha sido prometida antes de que todo sucediera, ¿no? Incluso la venida del Señor, o sea, el Señor no lo mataron, Él se entregó en sacrificio, ¿no? Se vació, dice, ¿no? Voluntariamente. Él se entregó por nosotros, pero eso ya estaba determinado antes de la eternidad. Y los instrumentos, ¿quiénes fueron? Caifás, los romanos, los gentiles. Sin embargo, o sea, no es que ellos fueron obligados a hacer, sino lo hicieron conscientemente. Lo hicieron conscientemente. Y por ese acto consciente es que un día van a rendir cuentas del Señor. Y como Dios es Dios, ya lo vio todo. Incluso el juicio ya es. O sea, por eso el concepto de tiempo que tiene Dios es infinitamente nada igual a lo que nosotros entendemos como tiempo. El tiempo fue creado para nosotros. Sin embargo, ese concepto de tiempo para nosotros no aplica a Dios. Él está aquí en este lugar. Él está allá en este momento, podríamos decir. Y tal vez podríamos decir, Él está en el juicio. No sabemos. Claro. Nuestra mente no logra entender, no logra comprender, pero Él es Dios. Y lo único que nosotros podemos entender es lo que está escrito en su palabra, pues nos ha sido dada a nosotros para que podamos entenderla. Pero va a haber un momento, como dice la palabra de Dios, que lo veremos cara a cara, tal como Él es. Y entonces muchas cosas se nos aclarará, dice, ¿no? Algo así dice la palabra de Dios. ¿Qué más podemos decir, hermano, en relación a la infinitud? ¿Cómo es la palabra? Esa palabra teológica. Nosotros somos teólogos para empezar. No somos teólogos, estamos aprendiendo. La infinitud de Dios en relación al tiempo, ¿no? Al tiempo, hablando en relación al tiempo, la eternidad. Intemporalidad del Dios, ¿no? Ahora, ¿por qué no hablamos? A ver, seguiremos hablando. ¿Qué más podemos hablar? A ver, yo voy a leer algo. Dice, Dios está en el tiempo, puesto que interactúa con su creación y sus criaturas momento a momento. Pero Dios ha de trascender el tiempo o estaría limitado por él. En otras palabras, la eternidad de Dios significa que Él es distinto del tiempo, aunque no es totalmente separado de Él, sino presente, inmanente en cada momento, controlándolo para sus propósitos y gloria. Entonces, así como Él no aplica en este sistema de tiempo en el cual vivimos, pero Él tiene el control de todo para su gloria. La esencia de Dios como intemporal, o sea, es que está fuera del tiempo, o sea, no está en este sistema de tiempo. Dios existe solo en los momentos pasajeros del tiempo o también fuera de... Entonces, no, son conceptos muy... Tendríamos que tener una mente ya de Cristo para poder entender estas cosas que estamos hablando. Y si decimos que Dios tiene todo el control y que Él maneja el tiempo y que, como acá decía, Él controla todo el tiempo para sus propósitos y para su gloria, ¿qué pasa con que alguna persona
decidió no creer en el Señor. No cree en el Señor. ¿Qué pasó? ¿Se le pasó al Señor? No. Es más fuerte que Dios. No puede, o sea, no está bajo el control de Dios. ¿Qué pasó con esa persona? ¿No? Lo que pasa es que Dios desde el principio ya dejó, digamos que, o sea, Él ya dijo quiénes vamos a creer en Dios y quiénes no, porque Él mismo pone la fe, dice, en nosotros. Pero no se trata de que eso nos quita la responsabilidad a nosotros. Pasa lo mismo en el primer discurso de Pedro, ¿no? Dijo, ustedes por manos de inicuos mataron al Señor, ¿no ve? Entonces, porque el hecho de que haya estado destinado el Señor Jesús a morir y ellos hayan sido el instrumento de su muerte, no les quita la responsabilidad de que ellos hayan decidido matar al Señor, ¿no? Entonces, ahí estamos. En realidad la misma situación. Va a haber gente que nunca va a creer, por más que se le presente las pruebas, por más que se le presenten milagros, por más que vean cualquier cosa, ellos no van a creer. Y va a haber esa gente, ¿no? Dice, ¿no? Hechos 2:23, Él les fue entregado conforme al plan de Dios, quien ya sabía lo que iba a pasar. Ustedes lo mataron por medio de hombres perversos. Pero entonces el Señor ya sabía lo que iba a suceder. Claro, que más adelante dice, ¿no? Porque estaba en sus planes, ¿no? Estaba en su voluntad. Así es. Entonces Dios está en el tiempo o está fuera del tiempo. Está en este tiempo en el cual nosotros estamos porque Él interactúa con su creación y sus criaturas momento a momento. Pero Dios va más allá de interactuar. O sea, Dios está aquí ahorita. Dios está sosteniendo este mundo. Dios da alimento a muchas criaturas salvajes, ¿no? Dios da vida a los seres humanos, está proveyendo. O sea, Dios actúa en este tiempo con su creación y sus criaturas. Sin embargo, Dios va más allá de este tiempo y no está limitado en este tiempo. Por eso es Dios. Porque Dios es el creador del tiempo. Claro, porque si tuviese algún límite, ya no sería Dios. Ya no sería Dios, ¿no? Sí. O sea, en otras palabras, dice, ¿no? Un teólogo, la eternidad de Dios significa que Él es distinto del tiempo, aunque no está totalmente separado de Él, sino presente en cada momento, controlándolo para sus propósitos, como decís, hermano, y gloria. Claro, Él se justifican, por ejemplo, a veces, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué Dios no hace nada? Él está ausente, ¿no? Pero no es cierto, que Dios está presente. Está presente en cada fechoría que comete el ser humano en contra de su prójimo. ¿Por qué no hizo Dios nada con Caín cuando lo mató a Abel? ¿No? Claro. Porque Dios tenía el control de todo. Claro, lo podía haber evitado, ¿no? Además sabía a dónde iba. Y algo que a mí que he escuchado, algo bien interesante, dice, ¿no? Adán, ¿dónde estás? ¿No? Como si no supiera dónde está. Él sabía dónde Pero está. Él sabía Sí. dónde estaba. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Es que no se trata de que Él no sepa, ¿no? Sino esperaba qué es lo que iba a decir con su boca Adán. Porque nosotros, cuando nos condenamos, es por nuestra propia boca, ¿no? Por nuestros propios actos. El pecado separó a Adán de la comunión con Dios. Pero o sea, como sucedió en el principio, está sucediendo lo mismo con Dios. Dios buscó al hombre. En ese tiempo Dios no solo nos buscó, vino a este mundo para reconciliarnos. Jesucristo, su Hijo, ¿no? Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y ahora Dios sigue buscándonos. Dios quiere que todos sean salvos. Pero lamentablemente no todos van a proceder al arrepentimiento. El deseo de Dios, Juan 3:16, primera de Pedro 3:9, si no me equivoco, está esperando que todos procedan al arrepentimiento. De tal manera amó Dios a todo mundo para que todo aquel que le crea sea salvo.
Ese es el deseo de Dios, pero no todos van a proceder al arrepentimiento. Pero Dios lo sabe, Dios conoce quiénes no van a arrepentirse. Así que Dios, Él es distinto del tiempo, aunque no está totalmente separado de Él. Él está interactuando constantemente con sus criaturas, pero este tiempo no lo limita, no lo encierra, sino está más allá de este tiempo, del concepto de tiempo en el cual nosotros tenemos. ¿Qué más podemos decir? Por tanto, la existencia de Dios está fuera de los límites del tiempo. Sí. No tiene limitaciones en cuestión a tiempo, ¿no? No está sujeto al tiempo. Tampoco está sujeto al tiempo. Pero por su poder sostiene en su totalidad cada uno de sus momentos. No se limita aquí, pero está controlando. Imagínate si Dios no controlara este mundo, no tuviera el control total. Ahí vemos que es Dios todopoderoso, omnipotente. Si no controlara todo este mundo, todo sería un caos. El control tan detallado que tiene Dios. Dice, ¿no?, que si nos movemos unos cuantos grados en nuestra órbita, la Tierra, ¿no?, nuestro mundo se destrozaría. O si estuviéramos unos metros más atrás o más adelante, nos quemaríamos, más atrás nos congelaríamos en relación con el sol. Sin embargo, Dios lo controla todo. Pese a tanta evidencia que Dios nos ha dado, seguimos nosotros ignorándole. Vivimos como Adán, escondiéndonos de Dios. Y Dios sigue diciendo, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, humano? Y los humanos que dicen, el día domingo te voy a visitar, no te preocupes, pero Dios está presente en todas partes. Eso es lo más triste, ¿no? O sea, que el ser humano piense así pobremente, ¿no? Es tan pobre ese pensamiento que es probable también la ignorancia tal vez de no conocer eso de la omnisciencia y la omnipresencia, ¿no? Porque Dios lo sabe todo lo que uno piensa, todo lo que uno hace. Y la gente que hace sus actos malos, que está ahí haciendo todas las barbaridades, pensará que lo tiene escondido, pero Dios ya lo ha visto, estuvo ahí, ¿no? Entonces, no hay ese temor a Dios. Esto de la ignorancia me viene a la cabeza. Escuché de un pastor que decía que los ángeles caídos no tienen perdón de Dios, Satanás no tiene perdón de Dios. ¿Por qué? Porque ellos han visto al Señor, han estado en su presencia, conocen a Dios y aún así lo han rechazado. Nosotros no hemos visto a Dios. Nuestra fe es así, una fe en algo invisible. Esa es la fe, ¿no? Esa es la fe Creemos que tenemos en nosotros. Algo que no hemos visto, pero lo sentimos. Entonces, por eso nosotros alcanzamos misericordia, ¿no? Porque todavía, digamos, no hemos visto a Dios, pero creemos en Él. Y hay gente que no ha visto a Dios y no le interesa porque precisamente no ha visto. Pero los ángeles caídos, Satanás ha estado con Él, ha visto su poder, ha vivido en su entorno, ¿no? Y no han creído, aún así lo han rechazado. Entonces ellos sí no tienen perdón de Dios. Qué hermoso, ¿no? Eso de que nosotros no hemos visto, pero somos sujetos a misericordia delante de Dios. Y bueno, Dios es eterno. El Salmo 91 dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. ¿Cómo hace el llamado de Dios a los hombres? Al arrepentimiento. Una y otra vez, ¿no?, al pueblo de Israel, cómo el Señor mandaba profetas para que se arrepintieran. ¿Qué hacían los israelitas? Que habían visto los milagros, la gloria de Dios, los mataban. Hoy en día, el mismo Señor vino a este mundo a predicar a ese su pueblo de Israel. Vino a los suyos ¿qué hicieron? Los rechazaron. No los reconocieron, lo mataron. Pero la historia no ha cambiado, la historia se sigue repitiendo una y otra vez.
Y en este tiempo el Señor por diferentes medios nos sigue llamando. ¿Qué hacemos nosotros? Lo rechazamos. No lo tomamos en cuenta. Dice, Y lo más penoso es que no van a tener justificación, ¿no? Porque en la actualidad hay estos programas y muchos programas, ¿no? Porque la tecnología está pues en su auge en este momento. En realidad, donde vas ves algo de Dios. Claro, ¿no? entonces el hacer oídos sordos y ya no escuchar la palabra de Dios, ya no escuchar de tu Creador, de tu Rey, de tu Soberano, pues es gravísimo, ¿no? Porque directamente te estás condenando para ir al lago de fuego, ¿no? Al infierno. Sí, entonces, ¿eso podemos hablar? Sí, hablaremos ahora sobre el otro aspecto, ¿verdad? O lo dejamos para el siguiente. La omnipresencia. Sí, porque ya porque el tiempo creo que... Sí, y es terrible. Porque hablar de la omnipresencia es algo muy maravilloso, ¿no? Como Dios, bueno, en relación a la infinitud, al infinito, en relación al tiempo, o sea, si comprendemos este concepto de que Dios es infinito, en relación al tiempo, al espacio, y vamos a entender los otros atributos de Dios, como la omnipotencia, ¿no? Él tiene el control de todo, sostiene todo. La inmutabilidad. Dios en relación al infinito del tiempo no cambia. No cambia el Señor. Y ahí luego a continuación viene la omnipresencia. Él está presente en cada momento de los tiempos. Sí, ese es el aspecto que decíamos, ¿no? Sí, yo creo que tal vez podríamos dejarlo para Sí, la próxima, la omnipresencia, porque es realmente tremendo, ¿no? Dios no está limitado por el espacio tampoco, ¿no? No es que tiene que estar en un lugar y luego en horarios ir a otro lado, o tiene una agenda que cumplir, no hay eso, ¿no? Dios Pero está vamos a adelantar, en el espacio lo que tenemos que ver es que muchas veces en muchas iglesias tenemos un concepto errado de Satanás. Pensamos que Satanás es omnipresente. No es. Que está en todas partes al mismo tiempo. Pues en todas las iglesias, todos los domingos van atando a Satanás. Y imagínate, ¿dónde estará Satanás? ¿No? Entonces, Satanás no es omnipresente, ¿no? No tiene. Es omnisciente. Es una criatura creada por Dios. Y ese atributo de omnipresencia, estar en un lugar, en todos los lugares al mismo tiempo, Satanás no lo tiene, ¿no? Entonces, a veces nosotros cometemos ese error de ver o pensar que Satanás está en todo lugar, todo momento, ¿no? Y Satanás no tiene esa... Y lo vamos a entender, yo creo, ese atributo, ¿no? Y también otro error que cometen, ¿no? Que piensan que Satanás les ha hecho pensar hacer una acción y lo han hecho por eso, pero no es omnisciente. No entra en tu mente. No es omnipotente. No es que manipula a los hombres y ya peque, ¿no? Claro, les muestra la tentación, ¿no? Pero no entra pues en tu mente. realidad la forma de trabajar de Satanás es mostrarte tus debilidades, ¿no? Claro. Atacar tus debilidades, mostrarte las cosas que tú quieres, porque Él conoce, no porque conozca tu mente, sino porque conoce tu vida. Así es. ¿No? Y al conocer tu vida, sabe que te gusta, que no te gusta, cuál es tu debilidad, todo eso, ¿no? No es que el que te conozca pueda entrar a tu mente, ¿no? Eso no es un atributo de Satanás. Porque siempre se justifican así, ¿no? Las personas, y aquí viene... no he sido tentado, he pensado por eso, o sea... Pero no es cierto eso, ¿no? Y eso hay que dejar en claro. Sí, yo creo que cuando vayamos viendo los demás atributos... Claro, ya nos estamos... Yo me he anticipado en la presentación, he dicho omnipresencia. No, pero vamos a continuar, esto no se queda aquí, la siguiente. Hermanos. Sí, la siguiente, ¿no? Eso continuará así. No, lo que podemos recapitular, ¿no? Es que nuestro Señor no tiene fin, no tiene inicio. Principio. Él está por encima del tiempo, Él ve las cosas al mismo tiempo, el pasado, el presente, el futuro, lo está viendo en el mismo instante, no tiene límites en cuestión al tiempo, tampoco tiene límites en cuestión al espacio. Esa es la infinidad de Dios, ¿no? Así es. Y la evidencia que nosotros hemos mostrado no es algo que nosotros hemos aprendido, sino hemos leído la palabra. Hemos leído la Biblia, ¿no? La Biblia una y otra vez nuevamente reitera que Dios es eterno. Está
o sea, es inescrutable, va más allá del sistema de tiempo que nosotros entendemos. Él es eterno, por los siglos de los siglos, Amén. de generación en generación. ¿No? Sí, eso es lo que Bueno, dice la palabra del Señor. Nos despediremos. Amén. Bueno, nos despedimos, hermanos. Espero que les haya abierto un poco los ojos y le haya puesto la inquietud en sus corazones de seguir escudriñando acerca de nuestro Señor, sus atributos. Y como siempre digo, la forma en la que nosotros vamos a equivocarnos menos es conociendo a nuestro Señor y sabiendo cómo es Él. Y no nos vamos a equivocar en seguir corrientes de otras personas o de otras doctrinas que nos van enseñando un Dios que no es el Dios de la Biblia, ¿no? Nos van hablando de un Dios hecho a su imagen y semejanza o como ellos quieren, pero no a lo que dice la Biblia. Nosotros, si nos abocamos a lo que dice la palabra del Señor, vamos a conocer al Dios real, ¿no? Al Dios de la Biblia. Amén. Gloria al Señor. Un saludo aquí a nuestro hermano Carlos Carmelo Enríquez Ramos Alarcón, que hizo un comentario a este programa que es totalmente en vivo. Dios los bendiga, Iglesia del Señor. Yo también me despido, decirles, hermanos y todos los que nos ven, lean la palabra de Dios y conozcan al Dios de la Biblia, el que estamos siguiendo. Él es que está aquí, está con usted, está en todos los lados.